como pueden ver, tiene 1500 páginas. Bueno, creo que está un poquito bastante obvio que el último clip salió mal. Discúlpenme, pero el día de ayer todo salió un poquito caótico, revuelto, y al final pues no pude grabar nada en el día. Entonces, digamos que el anterior clip era la introducción falsa y esta es la introducción verdadera. Porque como saben, durante el mes de octubre no solamente me voy a dedicar a leer It de Stephen King, sino también otros libros, como les había dicho anteriormente, pero todos los vlogs van a estar dedicados a Stephen King, donde se supone que semanalmente voy a estar cumpliendo una meta de 500 páginas para por lo menos traerles actualizaciones de lo que estoy considerando. Obviamente a lo largo del blog van a haber spoilers, van a haber discusiones sobre lo que está sucediendo, lo que estoy considerando el libro, y simplemente va a ser mi experiencia leyendo una de las obras más grandes del terror, por así decirlo, que es It de Stephen King. Entonces, ahora mismo, desde el día de ayer, hoy es 2 de octubre, llegué a la página 150, y como saben, It es un ladrillo, tiene 1500 páginas esta copia, y la verdad es que las cosas que me he dado cuenta hasta este momento: uno, es súper ligero de leer; dos, menos mal que me vi las películas. Yo me vi tanto la clásica como las dos nuevas, las recientes, las de... No, bueno, no me sé las fechas, pero bueno, ustedes saben, la primera y la segunda parte de It. Y menos mal que me vi esas películas, porque la verdad es que al entrar al libro estaba bastante perdido, ¿sabes? Creo que sin tener en cuenta quién eran como que cada personaje y todo lo que estaba sucediendo, hubiese estado bastante perdido, porque a veces te meten personajes de la nada sin introducírtelos, te meten una acción de la nada sin introducírtela, te dicen esto es lo que está sucediendo, o a veces te dicen sucedió esto y luego damos como un recuento al pasado y vemos cómo fue que se llegó a esa situación. Por ejemplo, el asesinato de Adrian, el que matan al principio de la segunda película por ser homosexual. Aquí lo meten al principio del libro. Eso era algo que no me esperaba, que estamos empezando la historia con el futuro y los personajes ya siendo adultos, porque pues en las películas obviamente la primera parte es ellos siendo niños y luego ellos siendo adultos. Entonces no me esperaba tampoco que el libro empezara por ahí. Entonces, por ejemplo, aquí el libro empieza con, por así decirlo, obviamente con la muerte de George, el hermano de Bill. Los nombres recruzados, no, hasta me tengo que ir a Google para ponerle las caras, porque si no les pongo caras me pierdo. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, obviamente empezamos con el asesinato de George, la primera aparición de It, el payaso, y luego nos vamos al futuro a ver lo que sucede en el puente, que es la muerte de Adrian, porque los chicos estos porquerías y homofóbicos evidentemente los tiraron por el río, y luego It se aprovechó de eso para regresar gracias al miedo que sentía. Y bueno, eso es lo que sucede, y si no hubiese visto la película estuviese completamente perdido, porque no sabía qué era lo que estaba haciendo, no me enteraba de nada. A veces te metían en un capítulo nombres de 4 detectives y luego en el otro capítulo te metían nombres de 2 policías, y luego en el otro capítulo retomaban la historia de cómo fue que Adrián terminó en el agua, y luego te mostraban el juicio, y luego te mostraban quiénes eran los pandilleros, y muchas cosas. Pero bueno, una vez ya teniendo por ejemplo en cuenta quién era ya establecido cada personaje, la historia pasa súper rápido, y la verdad es que la estoy disfrutando, aunque esté siendo por ahora introductorio. Algo que me di cuenta pues ya leyendo varios libros de Stephen King es que él suele describir muy bien la atmósfera de la escena en lo que esté sucediendo. Sin embargo, acá en It
vemos un poquito más de descripción, o sea, lleva como que más allá esa descripción que él normalmente hace dentro de sus libros, y aquí literalmente te puede describir hasta lo que huele una hoja seca después de una tormenta, como a qué se siente el agua fría, caliente, cualquier cosa de verdad, hasta una mosca que esté pasando al lado de los personajes va a ser descrita por Stephen King. Literalmente hay páginas completas con descripciones que no digamos que necesariamente es que sean importantes, pero creo que pues a mí me parecen interesantes y le añaden un poco más a la atmósfera. Por ejemplo, toda la escena de cuando, es que de verdad no me sé los nombres, pero ustedes saben, Stanley, que es el judío, él está casado y ustedes saben, bueno, quien no sepa o si no lo saben, obviamente es spoiler, él se suicida cuando recibe la llamada de Mike. Entonces, toda esa escena en la que nos las describen desde el punto de vista de la esposa para ver qué son los distintos sucesos que llevan a que Stanley se suicide, me pareció súper inquietante y me pareció fenomenal el que por fin abre la puerta y evidentemente vemos que Stanley se suicidó y que pues obviamente es súper horrible. Entonces por ahora digamos que estoy en esa parte introductoria, estoy de hecho a punto de entrar al capítulo en el que nos describen cuál fue la vida y la experiencia de Beverly, que es la única chica del grupo porque evidentemente es Stephen King. Eso es otra cosa, que aquí también vemos esas descripciones completamente innecesarias de los pechos de las mujeres, el sobrepeso de algunos personajes y descripciones, digamos, desagradables que no es que sean necesarias. Igual entiendo por qué el concepto y el hecho de que estamos hablando de un libro de terror y que obviamente van a haber muchas descripciones más desagradables en el futuro, pero sabes, no es completamente necesario que tú digas que una mujer simplemente porque vio a alguien se le erizaron los pezones. No es necesario, de verdad que no lo es. La historia puede funcionar sin eso. Entonces digamos que esa es como la actualización que tengo por ahora, porque el día de ayer no pude grabar absolutamente nada, como pudieron verlo por el clip, y estuve prácticamente todo el día con mi mamá y al lado de ella, entonces hashtag pánico y ansiedad social. Entonces nada, voy a seguir leyendo Stephen King, voy a sacar uno que otro clip. Ayer fue fenomenal porque no solo estaba con la banda sonora de The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor de fondo, sino que llovió media tarde y fue asombroso, de verdad, era una atmósfera perfecta para leer It. Y a pesar de que, como les había dicho, empecé con el pie izquierdo viendo Scream, la primera película, porque me quiero ver todas las películas de Scream 1, Scream 5 o Scream 4, creo que son 4, para ver la que salió el año pasado o el año antepasado, no recuerdo cuándo salió. Entonces estoy viéndomelas en orden porque no recuerdo absolutamente casi nada, y esa primera película fue una decepción completa, de verdad que fue horrible. Y entiendo el hecho de que haya marcado, digamos, como que un antes o un después, porque tampoco es que haya marcado un antes o un después, porque antes de Scream existían ya otras películas con esos prototipos de personajes y estereotipos como La Maldición de Elm Street y las películas de Jason, Viernes 13, las de Halloween. Bueno, la cuestión es que sí entiendo que haya sido un precedente para las películas de slasher, pero Dios mío, la película fue aburrida, fue sin gracia. O sea, yo recordaba que Scream, pues la máscara Ghostface era como que súper invencible y en realidad no, era la persona más estúpida, fácil de atrapar, y no entendía por qué la gente... No, las actuaciones tampoco, la terrible escena que de verdad lo único bueno que le supe sacar a esa película fue que gracias a ella salieron las películas de Scary Movie, y las películas de Scary Movie me maman. I'm sorry if my complicated life is an inconvenience to your perfect existence. Cindy. Son buenísimas, pero de verdad no la disfruté por completo. Le puse 2 estrellas y media en Letterboxd, y la media estrella que le di es simplemente por el hecho de que obviamente es una película famosísima, se le agradece el precedente que marcó y que es una clásica. O sea, de verdad entiendo esa parte, pero la película fue aburrida, indisfrutable. Había momentos en los que sinceramente prefería entrar a ver un TikTok a lo que estaba sucediendo. No sé, no me gustó para nada, fue decepcionante. Es como cuando tú ves tu serie favorita cuando tenías 15 años, la intentas ver de nuevo y te das cuenta de lo problemática, horrible y absurda que era. Bueno, esa fue mi reacción al ver Scream, la primera película, la clásica. Seguir leyendo It y probablemente adelante bastante, por lo menos hasta terminar la primera parte, que es la narración de ellos ya siendo adultos y regresando al pueblo, para ver qué fue lo que sucedió prácticamente cuando eran niños después de la muerte de Georgie.
por supuesto que el único personaje femenino del grupo, aparte de no poder haber alcanzado ningún logro en su vida, es el accesorio de un hombre maltratador con un pasado violento que justifica el maltrato hacia ella. Supongo que esto tiene que ver con el trauma de su padre, porque si no recuerdan la película, su padre también era un abusador y bueno, irónico que haya terminado con un esposo abusador después de haber salido de su padre, pero sabes, increíble que los otros también tenían sus traumas y son exitosos, trabajadores, corredores de bolsas, escritores famosos, y ella la única característica interesante que tiene es ser el accesorio de un esposo maltratador. Por supuesto, King, por supuesto que tienes que hacer eso. Y obviamente meter la primera escena de sexo, de relaciones íntimas en 158 páginas. Por supuesto que sí. En su capítulo, claro que sí. Solamente necesitas sacármelo del pecho, ¿sabes? No es que necesariamente sea lo peor del mundo, pero podías haberlo hecho mejor. ¿Quién soy yo para refutarle a un escritor famoso que ha escrito como 300 libros? Nadie, evidentemente, pero esta es mi experiencia. Ew, this is so cringe. Guilty. No lo voy a negar, qué satisfacción cuando le rompió los huevos al tal Tom. Pero sigo creyendo que de verdad había tanto potencial con este capítulo y fue desaprovechado simplemente por describir 40 veces los pechos de Beverly y su estado, y evidentemente el círculo completo de haber estado no solo con ese hombre maltratador sino con muchos más, porque al parecer en la universidad su novio le partió la nariz. De verdad, ahora vamos a entrar al capítulo de Bill, el famoso escritor de historias de terror que no me sorprende sea un retrato juvenil del Stephen King. No, mentira, no creo, pero de verdad, qué decepción. Si hubieron cosas que me parecieron súper intensas y la verdad es que el señor escribe las escenas tensas muy bien. Estuve tenso durante toda la escena de la pelea. La escena de la pelea duró fácilmente 10 páginas y fácilmente pudieron haber sido nada más 10 minutos. Pero la manera en cómo describe de verdad te hace adentrarte dentro, valga la redundancia, de la escena. Y es disfrutable. Ahora voy a entrar al capítulo de Bill, pero la verdad es que no creo que alcance ni siquiera llegar a la mitad. Pero no sé, vamos a ver. No sé, porque no creo que vaya a poder leer más. Voy a estar ocupado el resto de la tarde y probablemente lo retome en la noche, pero la verdad es que es interesante ver las introducciones de cada personaje y ver qué es lo que va a suceder, porque ya estoy emocionado por llegar al siguiente capítulo, que aquí lo tengo más adelante, que no tengo ni idea cómo se llama. Supongo que viene después de la introducción de Bill. Aquí está, Derry, el primer interludio. Estoy esperando ese capítulo y me faltan como 30 páginas. Pero nada, vamos a ver qué tal nos va con el capítulo de Bill de aquí al próximo clip, que no sé a qué hora va a ser o si va a ser ahora mismo. 3 horas más tarde. Puedo con el hecho de que el filtro rojo de la ventana genuinamente hace que parezca esto, ni que decirlo. Oficialmente he llegado al primer interludio, que se llama Derry, evidentemente, y ya creo que oficialmente, excepto por Mike, que es el que lo llamó, hemos sido introducidos, por así decir, a todos los personajes, sus historias, sus narrativas, sus vidas, lo que fueron después de Derry. Todavía no sabemos qué fue lo que le sucedió como niños, pero como pudimos observar en la narrativa de cada uno, fue lo suficientemente traumante como para olvidarlo después de 20 años. O sea, de verdad, ninguno recordaba absolutamente nada, y no fue hasta que recibieron una llamada que explotó todo en su mente. Sin embargo, no ha pasado nada, ¿sabes? O sea, no ha pasado nada en el sentido de que estas últimas 200 páginas han sido mera introducción. No ha sido nada como... No ha sido como... O sea, las únicas dos escenas que construyeron un poquito de suspenso fue la escena de la muerte de Georgie y la escena de Stanley, en el que la esposa lo descubre en la bañera, evidentemente, más allá que acá. Pero bueno, eso es lo único, digamos, como que tensionante, medio de suspenso que ha ocurrido, porque del resto han sido puras descripciones larguísimas, algunas más largas que otras y un poquito innecesariamente largas, digámoslo así, pero
Pero nada, vamos a ver si después de este primer interludio, que en realidad no sé si va a estar ubicado en 1985 o en 1954, ¿era? 1957 en adelante, pues. Entonces no sé todavía, digamos, qué es lo que nos depara el destino, aunque evidentemente si te viste las películas ya sabes más o menos por dónde va a ir. Y nada, vamos a ver, seguir leyendo por ahora. Evidentemente es el día siguiente, como era de esperarse, no leí absolutamente nada ayer de It en específico, porque es que creo que cualquier persona con un poquito de razonamiento no se lleva esto a leerlo en la calle. O sea, esto es un ladrillo. Y nada, nos vemos más adelante en otra pequeña actualización para ver qué tal va con nuestra pequeña pandilla. Perdonen este ángulo tan horrible. Mucho mejor. Como pudieron ver en el último clip, estamos a punto de entrar en la segunda parte del libro, de muchas, porque Dios mío, no voy ni por el cuarto del libro y apenas es la segunda. Pero ya se está poniendo la cosa interesante. Pudimos observar el punto de vista de Mike, pudimos saber más de él. Creo que era lo único que faltaba por introducirnos. Está equivocado con que eran 5, son 7 en total, entonces es una pandilla técnicamente grande. Y vamos a ocurrir que fue lo que sucedió en el verano de 1958, es decir, cuando ellos estaban todavía jóvenes, niños, adolescentes, no tenían ni siquiera 15 años, creo. Entonces vamos a ver, tipo, qué fue lo que sucedió. No está sucediendo todavía nada del otro mundo, de verdad sigue siendo introductorio por ahora. Y si vuelven a introducirnos otra vez, sería como que, para allá, por favor. Ese rojo es demasiado. Es demasiado. Buenos días. Ya es otro día, evidentemente, y acabo de terminar de leer la escena, bueno, digamos como que la primera escena tensionante de ellos como niños, y es cuando Henry y sus amigos asquerosos persiguen a Ben y evidentemente le hacen la marca, él le hace la marca de la hacha en su estómago, y la cuestión es que estaba leyendo todo normal, casual, tranquilo, no pasaba nada, digamos por así interesante. Ya estábamos en la parte en la que él estaba en las alcantarillas y ya no lo estaban persiguiendo, estaba hecho una mierda evidentemente porque tiene todo roto, está todo raspado, hasta un tobillo de seguramente lo tiene roto, pero estaba leyendo y de la nada dice: como muchos gordos, era notablemente ligero de pies, estaba tan cerca de los niños que vio sus sombras moverse y el brillo del agua, pero ellos no lo vieron ni lo oyeron. King, ¿de dónde sacaste esa estadística? Otra vez a poner el filtro rojo porque estoy en el cuarto y la verdad es que hace demasiado sol entrando por la ventana y prefiero leer así con una luz tenue. Estoy esperando que pase algo jugoso, interesante. Vamos, ya vamos a llegar a las 300 páginas y necesito más, necesito más. Bueno, hagamos un chequeo rápido como se los digo, disculpen, este ángulo va a aparecer más de una vez en estos videos, en estos vlogs, pero es que cuando estoy leyendo en la cama, sinceramente, y ya prácticamente de noche, son casi las 10,
lo último que quiero es sentarme en el escritorio y tener un ángulo con luz horrible. Entonces, vamos a hacer un rápido chequeo en It porque llegué a la página 350 y ya prácticamente estoy cerca de mi meta semanal, que son las 500 páginas, para hacer pues 500 páginas en cada blog. Entonces digamos que es interesante porque acaba de pasar una escena buena. A principio del libro podemos observar cómo eso, o It, no sé en realidad cómo llamarlo, vamos a llamarlo It porque eso, ¿sabes? Suena raro. Al principio del libro podemos observar la primera vez en la que ataca a It, por lo menos de manera explícita frente a nosotros como lectores, y es evidentemente matando a Georgie. Sin embargo, desde esa página, desde las primeras 10 páginas hasta ahora, hasta la 350 que acabo de terminar, es cuando volvemos a verlo, digámoslo así, que en acción completa, atacando a otro niño. Por ahora solamente hayamos tenido las informaciones de hay niños desaparecidos, investigaciones de cuándo habían desaparecido los niños, de cómo habían aparecido los cuerpos, algunos están desmembrados, otros estaban en estado de descomposición, otros eran encontrados en el río, y la cuestión es que durante todas esas últimas páginas, digamos que las últimas 200 siempre eran especulaciones de quién era el asesino, de cómo las habían matado, de si era más de un asesino, un depredador, un violador, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahora, hasta la página 350, digamos que es técnicamente bastante para lo que tiene el libro. De todos modos, no es nada, que volvemos prácticamente a ver It en acción. Como sabemos, hubo bastante introducción frente a cada uno de los personajes y eso me parece interesante porque, ¿sabes?, ya tenemos por lo menos idea de la personalidad de cada uno de ellos, excepto por Beverly. Vamos en la página 350 y lo último que supimos de Beverly fue pues su etapa adulta, que es la narración de ella, y la percepción que tiene Ben de Beverly. Por ahora no hemos visto más nada de ella, pero bueno, tampoco hemos visto nada de Richie ni de Eddie. Entonces todavía tenemos bastante que conocer por los personajes, o sea... La longitud del libro, la longitud del libro existe por una razón. Y es que definitivamente Stephen King se toma su tiempo para describirte los personajes, describirte los escenarios, describirte las situaciones y las emociones. Creo que lo hace perfecto, sin embargo determino que a veces es un poco excesivo, porque si se vuelve cansino. Sinceramente me estoy leyendo el libro más rápido de lo que pensé porque es mi tercer día leyéndolo y ya estoy casi prácticamente en mi meta semanal. Creo que mañana la termino porque sí tengo ganas de saber qué más va sucediendo, y eso es bueno porque significa que estás digiriendo la historia de una manera sencilla, de una manera fácil. Sin embargo, me doy cuenta también que Stephen King utiliza muchas referencias populares, a pesar de que son unos niños de 11 y de 10 años que están narrando la historia, referentes a escritores, músicos, actores, programas, películas, etcétera, evidentemente de los años 1900. Y aunque sí llego a entender algunas, no entiendo todas. Y sinceramente, a pesar de que esté contextualizada la situación en la que está sucediendo, no sé si me estoy explicando bien, termino muy perdido y digo, ¿qué carajo me acabas de describir? La última escena que acabamos de ver es bastante fuerte porque es, digamos, la escena en la que nos vinculan el suceso en el que todos los personajes descubren como que It como tal está acechando al pueblo, porque la muerte de este niño, Eddie, no sé cómo es su apellido porque los apellidos que aparecen aquí son otra cosa, Dios mío, qué complejos, muere a manos de It, evidentemente, porque el niño se encontraba asustado, abandonado en la mitad de la noche, porque su padre era un maltratador, abusador, una porquería de persona, y pues It se aprovecha de ello y evidentemente lo tortura hasta matarlo. Entonces, digamos que a partir de ese suceso, todos los chicos de la banda son, digamos, vinculados por esa muerte, porque a pesar de que ellos no se dan cuenta, sí se dan cuenta. Lo siento, son casi las 10 de la noche y se supone que debería estar dormido, pero las últimas páginas la verdad que fueron lo suficientemente emocionantes como para mantenerme despierto. Entonces digamos que ya están como vinculados. De todos modos, creo que aún falta bastantes descripciones de los personajes, introducciones, y nos falta ver otro tipo de narrativas. Y otra cosa, no dejan de mencionar que Ben es gordo. De verdad ya me está empezando a fastidiar porque ya sé que el niño tiene sobrepeso, no es necesario que me lo menciones cada 10 páginas. O sea, por favor. Stop. Nada, vamos a ver qué sucede el día de mañana, qué cosas van a pasar de aquí a la página 500, que esperamos que sean mucho más interesantes que algunas que ya han sucedido, lo tengo que decir. Sí me ha aburrido en ciertas ocasiones el libro, no lo voy a negar. Y nada, sigue siendo, digamos, una experiencia bastante memorable para mí, porque grabarlo y vivirlo por primera vez, evidentemente, es una maravilla.
Nunca pensé que me iba a poner con It. De hecho, yo veía este libro muchos años atrás y decía, no creo que lo vaya a leer jamás. O sea, 1000 páginas, jamás. Y aquí me ves haciendo vlogs. Nada, espero que donde se encuentren estén muy bien, hayan tomado agua, se hayan mantenido hidratados y vamos a continuar probablemente mañana con el vlog para ver qué sucede y mis opiniones finales a la despedida. Nos vemos. Lo siento muchachos, les fallé. El día de hoy creo que no he leído casi nada. Y es que la escena de Mike siendo atacado por primera vez por esta ave gigante, cóndor, asesina, me aburrió tanto que después de comer me dio sueño y me dormí hasta las 5 de la tarde. Culpable, soy el culpable, acepto la culpa, pero es que de verdad esas últimas 20 páginas me parecieron tan aburridas que lo último que me quedaron fue ganas de seguir leyendo. Sin embargo, son como las 6 de la tarde y creo que digamos que entre eso de media hora o una hora voy a llegar a las 500 páginas. Me comprometo a llegar a las 500 páginas, porque de verdad lo iba a hacer esta mañana, pero no sé, el libro me aburrió, tenía que decirlo y lo dije. Vamos a ver qué más pasa en el próximo capítulo, que si no me equivoco es lo que viene después de que se conocieran Bill, que se conocieran Bill, Ben y Eddie. Sí, entonces ahora van a construir los diques en los Barrons y vamos a ver qué va a pasar ahí. A ver, ¿qué les digo? La verdad es que ya había grabado el cierre del vlog, pero honestamente no me gustó nada como quedó ese clip. Así que vamos a volver a grabarlo. Hablemos de It o eso de Stephen King. Como lo había dicho al principio del video, esto va a ser un conjunto de vlogs que voy a dedicar a octubre, nada más leyendo It de Stephen King. Tengo otras ideas también para los fines de semana, pero los vlogs semanales van a estar dedicados meramente a leer este tocho de 1500 páginas. Entonces lo separé en 3 partes, que es prácticamente leer 500 páginas en cada vlog. Y oficialmente acabo de llegar a la página 511, que es empezando el capítulo de la narrativa de Beverly llegando a Derry, y evidentemente luego más adelante, como hemos visto en los otros capítulos, vamos a observar su punto de vista de ella como niña. A lo largo de estas últimas 500 páginas hemos observado el punto de vista de Billy, de Eddie, de Mike y de Ben, si no me equivoco y si no me falta ninguno. Obviamente cada uno empieza desde ellos como adultos y luego nos transporta al pasado. Y algo que hace Stephen King mientras realiza estas narrativas es que cuando finaliza la narrativa del adulto regresando a Derry, comienza directamente a la escena a la que está haciendo referencia. No sé si me explico, pero aquí por ejemplo en el último capítulo que leí, que es el de Richard, él está hablando, está recordando, tratando de recordar cosas del pasado, porque como todos sabemos el trauma les olvidó, hizo que se olvidaran de todas las cosas, y él está hablando de que en la última parte de la narrativa de él como adulto dice: pero para Richie Tozier, las fichas de dominó comenzaron a caer en el momento en el que Ben Hanscom dio un paso adelante y dijo: yo les enseñé, 3 puntos suspensivos, ahí acaba, y empieza otro capítulo empezando: a hacerlo, es culpa mía, yo les enseñé a hacerlo.
O sea, no sé si me logro explicar, pero les voy a poner una imagen de lo que hago, a lo que me hago referencia, y la verdad es que eso me gusta bastante y me transporta como a la escena, como si prácticamente estuviera viendo una película. Entonces, pensamientos finales en estas primeras 500 páginas prácticamente de lo que llevo leído de It. Sinceramente, me tomó por sorpresa la manera en cómo está tomada la historia. Primero porque empieza de ellos como adultos literalmente, y pues para quien no sepa, las adaptaciones empiezan con ellos como niños y ya hasta la segunda parte que vemos el punto de vista de ellos de adultos. Sin embargo, el libro empieza con ellos como adultos tratando de recordar qué era lo que había pasado en Derry, porque luego de 27 años de la muerte de Georgie otra vez están volviendo a ocurrir asesinatos, y ahí es cuando nos lleva directamente al pasado después de cada narrativa de cada personaje. Y eso me lleva a otro punto de vista que me tomó por sorpresa al momento de leer este libro, y es que llegué a la conclusión que, aunque evidentemente es un libro de suspenso, de terror y de miedo, porque prácticamente representa todo lo que le tenga miedo a alguien, es una novela meramente atmosférica y que es dependiente al desarrollo de los personajes. O sea, es una novela que no solo se trata de la atmósfera en la que esté sucediendo, sino que también estamos viendo el punto de vista de los personajes y la manera en cómo estos van a evolucionar. No era algo que yo me esperaba en concreto, porque hasta ahora simplemente han sido meras introducciones, y en 500 páginas It o eso solamente ha atacado unas 4 veces, y han sido las últimas escenas, digámoslo así, solamente han sido como 10 páginas o 5 páginas en las que vemos, por ejemplo, cómo It ataca, pues en este caso, a los niños. Y sabes, en 500 páginas tú te pones a pensar, debería haber pasado muchas más cosas, pero no sucede porque la novela se encarga de que tú entiendas el punto de vista del personaje, que tú te adentres en la vida del personaje, que empatices, por ejemplo, lo suficiente en cada niño que hace parte del club de los perdedores como para decir, me encuentro en tus zapatos, y de pronto una vez nos acercamos a esa escena de miedo, nos encontramos en la misma situación desesperada o tensa en la que ellos se encuentran, porque por ejemplo vemos que en la última escena en la que ella ataca, que es la que acabamos de ver, ocurre después del ataque que le hicieron Henry y sus malhechores, esas porquerías de personas, a los niños. En este caso se encontraba Beverly, se encontraba Ben y se encontraba Richie. Los atacaron y luego vieron una película de terror, y la última escena es prácticamente ir convertido en el hombre lobo de la película de terror, atacando a Richie y a Bill, porque llegaron como a esta conclusión en la que saben que hay un payaso, o por lo menos hay un asesino vestido de payaso matando a niños, y que evidentemente es responsable de la muerte de Georgie, generándole a Bill una sed de venganza para ir a buscarlo al lugar en el que Eddie describió que lo había que lo había atacado un leproso. Entonces ahí vemos más o menos cómo todas las historias se van conectando una a otra. Yo soy una persona que le gusta bastante cuando hay desarrollo de personajes en las historias. Yo soy una persona que prefiere a veces que haya un buen desarrollo de personaje a simplemente poner plots o tramas innecesarias para que los personajes atraviesen a través de muchas cosas para que uno se sienta mal por ellos. O sea, esas son cosas que, por ejemplo, a mí me estorban y me hacen poco disfrutable la lectura. Sin embargo, en It es curioso y positivo encontrarme eso, porque estamos observando el punto de vista detallado de cada uno de los personajes, incluso personajes irrelevantes o niños que mueren en cualquier momento. O sea, por ejemplo, observamos algo que me gusta bastante que hace King, y que personalmente he descubierto que me gusta también, es la manera cuando cuentan las historias, por ejemplo, a través de reportajes, a través de noticias, periódicos, revistas, y hay un capítulo dedicado especialmente a un niño que se desaparece, que está contado en ese tipo de narrativa, que es a través de periódicos o de noticias. Y luego de eso vemos el punto de vista del niño, que evidentemente no desaparece simplemente porque el papá lo haya maltratado, sino que lo mata, literal. Entonces observamos el punto de vista de este niño, no volvemos a saber más nada de él frente a su narrativa, pero ya sabemos por lo menos lo que le sucedió. Y son esos pequeños detalles y esas pequeñas descripciones que sinceramente a mí sí me gustan. Y sabes, para haberme leído 500 páginas, en un momento, bueno, sí, aquí engaño, había momentos en los que sí me sentía aburrido, pero para haber leído 500 páginas me he dado cuenta que se lee bastante rápido, es bastante digerible, digámoslo así, porque te adentras tanto en la historia que estás ahí esperando para ver qué es lo siguiente que va a suceder. Yo no soy una persona que se encarga de, digamos, de leer todo rápido, o que a veces se obsesiona lo suficiente como para no dejar de leer, no. Yo normalmente pauso las lecturas, si me quiero distraer me distraigo, si quiero ver una película me veo una película, y
quiero tomármelo con calma para entender, porque a final de cuentas estamos hablando de que el desarrollo de cada personaje va a ser notado a lo largo del libro. O sea, las 1500 páginas, ahora pues una vez empezado el libro me doy cuenta que no están de más. Una de las críticas que veía era de que sinceramente el libro está lleno de descripciones digamos alargadas e innecesarias, y sí entiendo eso porque a veces lo hay, pero sabes, como se lo digo, al ser una novela atmosférica, Stephen King se encarga de relatarte incluso hasta el olor de las hojas secas. O sea, él se encarga de relatarte y dedicarte prácticamente 10 páginas a la atmósfera en la que se encuentra el personaje para que tú te encuentres ahí adentrado con él. Y aparte de eso, también, aparte de la atmósfera, digamos, también hace que te adentres, a pesar de que obviamente el libro fue escrito en 1980 y pico, pues tú ahora, estando en el 2022, te sientes adentrado en esa época y entiendes la sociedad de esa época. Vemos bastante homofobia, vemos bastante machismo y obviamente bastante maltrato y descuido, por ejemplo, y negligencia frente a los padres y sus hijos. O sea, ¿cómo va a ser posible que tú veas que tu hijo llega ensangrentado, en el caso de Ben, y no le prestes la mínima atención como para decir, algo pasó, y decir, sí, me atacó un matón, vamos a denunciarlo? No, no lo hacen. Sin embargo, no todo es perfecto, evidentemente, y considero que esa es una crítica, esa crítica de que a veces las descripciones son innecesarias y bastante extensas, es válida, porque sí llega a aburrir en algunos casos. En algunos casos a mí sí me llegó a aburrir, y que sinceramente ya es como un problema que tengo directamente con Stephen King y su narrativa, es la manera en cómo describe a las mujeres, y siempre va a hacer referencia a sus pechos, que sinceramente entiendo el año en el que estuvo escrito, digamos que 1986, ¿qué es? Siempre se me olvida. Bueno, 1980 no es un año tan lejos, aunque sinceramente de manera, digamos, pensativa sí era normal ese tipo de pensamientos, pero eso no significa que sea completamente válido. O sea, es completamente innecesario que tú me describas la manera en cómo se le ven los pechos a una niña de 10 o de 12 años, así como también es innecesario que me digas cómo lucen los pechos de la mamá de uno de los personajes. Eso no aporta absolutamente nada a la trama. Entiendo que, por ejemplo, hay descripciones que tienen que ser explícitas porque se aportan algo a la trama, como y es algo que me ha pasado con varios libros de Stephen King, y es una lástima porque sí es como, qué mal, pero bueno. Esos son mis puntos de vista personales, y que también, como lo había mencionado antes, hay un exceso de referencia a la cultura popular, no solo del terror, sino también de la comedia y de diferentes cosas. O sea, yo entiendo que al tener muchas referencias en esa época, Stephen King le encanta hacer referencias. De hecho, en Misery también hace muchas referencias, pero yo como lector siento en algunos casos acá con It me ha pasado que son completamente excesivas. O sea, yo, por ejemplo, yo nací en el 2000. Este libro fue escrito en 1980. Obviamente van a haber muchas referencias de la cultura del terror o de la comedia de 1980 para atrás, de los 50 o de los 900. Esas son referencias que en su mayoría yo no voy a entender. También hace referencia a muchos autores y de la nada te pega y te escupe así un spoiler, por ejemplo, algún relato de H.P. Lovecraft o Edgar Allan Poe, y es como que, o sea, a veces tengo que googlearlo, a veces hace referencia a personajes, y encima pues yo aquí de Colombia acabo a conocer de lo que era la cultura popular del terror en 1950, específicamente en Estados Unidos. Jamás. Entonces, aunque sí entiendo el contexto de algunos y no es necesario que lo vaya a buscar en Google porque son obvios, hay otros en los que digo, what the fuck are you saying? No entiendo qué me estás contando o qué quieres dar a entender con esta referencia. La verdad es que lo he disfrutado bastante y estoy súper emocionado para seguir leyendo las otras 500 páginas, pero obviamente primero me voy a encargar de editar este blog, ponerlo y subirlo, y luego empezar la próxima semana otra vez, porque a pesar de que quiero seguir leyendo It, no creo que le voy a dedicar el mes completo a leerlo. También me quiero leer otros libros durante este mes de octubre. Eso ha sido todo por ahora en este... No, de hecho no, quiero decirles algo y es una rasquiñita que me quiero sacar. Como vieron en un clip, me empezó una película que se llama El teléfono de Mr. Harrington, no sé decir ese apellido, pero El teléfono de Mr. Harrington. Esa película fue basada en un relato corto de Stephen King que está en el libro If It Bleeds. Entonces, uno, ese libro yo no me lo he leído, y dos, no tenía ganas de leérmelo porque tenía es como ese tipo de libros que dices, creo que no me va a gustar, entonces voy a pasar de él. Y menos mal, porque esa película me pareció aburrida, no sucedió prácticamente nada en toda la película. Para quien no sepa, y si no quieres saber spoilers, si te quieres ver la película, te recomiendo no ver los próximos minutos, pero voy a tratar de resumirte todo lo aburrido que fue esa película. Prácticamente aquí estamos viendo a Bill Denbrough en su preadolescencia, supongo que muchos años después de haberse ido de Maine, y Jon Snow luego de haber escapado del Capitolio y fingir su muerte
prácticamente vemos esos dos personajes y cómo se relacionan a través de los años, porque este señor misterioso, porque esa es otra cosa, hay mil y un clichés, el señor misterioso, el ama de llaves misteriosa que luego termina siendo buena, sorpresa, el bully matón que evidentemente ataca a nuestro personaje principal, que es débil, aunque hay un momento de la historia en el que él se defiende y eso es diferente al cliché, pero de todos modos vuelve al cliché porque el mal le da una paliza y él termina vuelto nada en el suelo. La chica popular, sus amigos impopulares, la maestra miel, o sea, hay tantos clichés en esta película que uno tras otro y decía, ¿cuándo vas a parar? Y literalmente no sucede nada, o sea, luego le da un teléfono, el cucho este es misterioso, del que no sabemos absolutamente nada, empieza a manejar el teléfono, pero luego se infarta y el Bill Denbrough, este adulto preadolescente, le mete el celular en el ataúd, lo entierra y después empieza a escribirle, a dejarle notas de voz y empiezan a ocurrir asesinatos raros en el pueblo. Y nada, entiendo que sea, por ejemplo, una película a fuego lento que no necesariamente dependía mucho del plot o de lo que estaba sucediendo, sino en el desarrollo de los personajes. Aún así, aunque yo sea, como se los digo, una persona que les encanta el desarrollo de los personajes siento que cayeron completamente planos y no tuvieron ningún desarrollo, simplemente aparecían y dejaban de aparecer para la conveniencia y la trama de la película. No pasa absolutamente nada, literalmente él llega a su propia conclusión porque le empiezan a llegar mensajes raros desde el número del cucho y él dice, yo sé lo que me quisiste decir, me estás diciendo que me detengo, ¿ok? Y ya, ahí se acaba la película. Me pareció aburrísima, lentísima, sin sentido y sinceramente me dejó con menos ganas que tenía al principio de leer ese libro de relatos de Stephen King. Y nada, o sea, solamente quería sacarme esa rasquiñita porque de verdad que no me gustó nada, sobre todo por la promoción que tenía la película y era que prometía ser una nueva película de terror intensa y nada, fuera de lo normal, como siempre, como cuando pones en un libro New Bestseller, New York Bestseller, o sea, no necesito que me digas eso, necesito que me digas la realidad. Y que nada, ya, necesitaba sacarme esa rasquiñita. Ahora sí, si les gustó el video, déjenme un comentario, un like. Si les gustó mi contenido, tengo mucho más referente a varios libros en el canal, blogs y hablo de muchas cosas. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo. Hasta luego.